Bueno, yo les quería mostrar hoy el proceso que hice para llegar al Sigma Print. El Sigma es un modelo que lo construimos como del curso básico en la escuela. Es un planeador de vuelo libre. Tiene una geometría que vuela mejor que el Teniente Origones. Es un avión un poquito más rapidito. Y eso me beneficiaba en la cuestión que me hacía dudar si realmente la impresión 3D era lo que había que implementar como un cambio para sumar lo que puede decirse la parte formal del modelo. El fuselaje de esto está hecho en balsa y es un plano. Yo lo que quería era darle volumen, porque al tener un volumen, además de darle una identidad, también tengo un vacío, tengo un agujero adentro para después poder ver RC, por ejemplo. La impresión 3D, esta pieza de acá, que es un tercer elemento, el cual me ayuda a variar este ángulo. De por sí el Sigma tiene este ángulo de calaje, de diferencia entre el plano alar y el plano de timón de 2,82 grados, es igual al modelo. Y lo que quería hacer con este tercer elemento es hacer una especie de mecanismo regulable que, como no llegué a hacerlo, fueron más grandes las ganas de tenerlo en marcha. Sencillamente le hice una bancada al ala y lo sujeté con gomas, que además es una de las formas de proteger al modelo para que en el momento de impacto se prende el ala y pierda la inercia de ese peso, el total del conjunto, y no se quiebre o explote por precisamente esas fuerzas, ¿sí? La parte de atrás la realicé en balsa. Ahora les voy a mostrar el modelo real, recubierta con... el ala también, perdón, les aclaré eso. El ala la hice también en costillas, con madera balsa, y la recubrí con vinilo termocontadrible, por el peso es mucho mejor que el peso estimativo de este ala, que yo la quería hacer con esta sección. No sé si se llega a ver bien. Esto le iba a dar un espesor mínimo también, pero sin embargo se iba de peso. Si me siguen hasta ahí, me dicen un sí, porque encima ahora nada más veo mi pantalla y mi cara en serio. No sé si... Sí. Joya. Bueno, lo que les contaba del ala es que yo le daba de impresión, de grosor de impresión, una sola capa, 0,4 milímetros tenía cada capa, y no le hacía ningún tipo de relleno, sino que era solo perimetral. El ala de esa manera total pesaba más de 150 gramos, con esta configuración de un solo larguero. Está bien que todo el ala termina siendo un cajón estructural, y es un poco más firme, pero el ala, como la vieron, hecha en vinilo, pesa 50 amos, entonces era una diferencia enorme. A lo cual en el otro encuentro, hablando y compartiendo con otros aeromodelistas, me dicen: mirá, el peso no es tampoco una limitante, en el sentido de que cuando vos tenés un modelo más pesado, dale menos calaje, ¿sí? Reducir el calaje y que el modelo vuele más veloz. Entonces, al tener más velocidad, más flujo de aire a través del ala, la sustentación va a equivaler a tu peso. Eso, por cuestiones de cuarentena, todavía no se pudo probar, a ver si lo puedo sacar a volar. Y este avión, que con solo el fuselaje pesa casi, o sea, con el solo fuselaje hecho en 3D, pesa casi 3 veces más que el modelo hecho en balsa. El modelo hecho en balsa pesa alrededor de 50, 70 gramos, no sé si con el contrapeso de balanceo, y este en total pesa 150 gramos ya con contrapeso. Estamos hablando de 100 gramos más en el mismo ala, o sea, la misma sustentación. Entonces va a tener que volar bastante más rápido, lo vamos a tener que remontar. Eso es otra cosa que no les había contado. El Sigma es un modelo de remolque, uno lo sostiene con una lanza de un ganchito, generalmente de acá abajo, y lo remonta cual barrilete y lo suelta en el aire. Habría que ver si le da la altura para tomar velocidad y realmente lograr un vuelo lindo. Bueno, hasta ahí un poquito lo que es el modelo. No sé si le quieren preguntar algo más respecto al modelo o al fuse o cualquier cosa.
Ger, se te olvidó contarles de las punteras. Las punteras de ala, que tienen esta forma, generalmente son muy difíciles de entelar. Hay que hacer muchos recortecitos, hay que tener más de 10 dedos en la mano para poder pegar todos esos recortecitos a la vez, y después cuando le pasas el calor de la pistola, queda más o menos. Entonces lo que hice fue imprimirla estructuralmente con una estructura interna en 3D. ¿Sí? La puntera de ala resultó ser una pieza que, al poder modelarla y después imprimirla, yo termino construyendo esto en el ala. Entonces la última costilla sella, y esta capa es recontra fácil de hacer, por lo tanto es bastante más sencillo que hacer el cachito de balsa y entelar y que caiga bien y demás. Fue una solución que es rápida. Bueno, primera problemática que presenta el modelo este: mide. Vamos a medirlo, ya que estoy en el software. Si me dan un segundo, lo puedo medir y sé exactamente cuánto mide. Pero para decirles rápidamente, mide más que lo que la placa de mi impresora. Por lo tanto, yo a esto lo iba a tener que partir de alguna manera. Mide 540 milímetros. ¿Sí? La impresora que tengo yo es una Ender 3 y tiene 22 centímetros por 22 centímetros por 22 centímetros, voy a decir, porque no me acuerdo bien, pero dentro de esas medidas estamos. 25 en el alto. Sí. Entonces tenía que limitar la altura de las piezas. Esto ya había visto el proceso de impresión tipo jarrón, les dicen, donde se va imprimiendo vertical la pieza y va haciendo nada más una sola capa. Entonces hice eso, partí el fuselaje en 3 partes, no sé si se llega a ver bien, en 3 partes, lo cual me da otra ventaja. En el cierre de cada parte yo hice una pared, a lo cual funciona como una paderna que refuerza la parte torsional del modelo, y a su vez tiene pernos insertos. Eso se lo voy a mostrar acá en el despiece, ¿sí? Cada cuaderno, si bien tiene un poco más de forma, se puede escribir como triangular o trapezoidal, y con estos pequeños pernitos de 2 milímetros, que podrían haber sido de madera, pero justo tenía rayos de bicicleta, así que los corté y lo pegué. Aparte me da una buena cantidad de superficie. Podés utilizar perdón, pegarlos. Sí, en mis decisiones. No, te iba a decir, podés utilizar también el propio filamento con el que imprimís. Sí, es verdad. Se hace bastante eso de usar el filamento como perno de encastre. Bueno, y otra de las cosas, ¿por qué también lo partí? Porque los requerimientos estructurales de la cola iban a ser diferentes, o suponía que iban a ser diferentes que el resto del modelo. Ponen que esto está abierta la superficie, vamos a cerrarlo. ¿En qué sentido? Generalmente la masa que tiene la cola, el grupo de cola, hace que al golpearse el fuselaje haya un efecto de látigo en esta zona, en la zona que se afina, ¿sí? Por eso acá ya tiene un poquito más de estructura, por así decirlo. Pero de todos modos, esta parte tiene que ser bastante más rígida. Eso lo intuía y lo probé en el modelo, que ahora se los voy a mostrar a los dos modelos. Entonces, a esta parte de atrás le di otras características de impresión. Más o menos todos comprenden. Esta termina siendo el ala entelada. Estos son los tips separados, impresos en 3D. Y este es el morro, que le encontré otro problema y ahora les voy a hablar. Y les muestro cómo lo imprimí. Y acá imprimí estas partes porque lo hice con las mismas características. El Cura, yo estoy usando el Cura, y a este lo imprimí con la versión 4.6.1, que es una de las últimas. Tiene una función que ahora la voy a desplegar. No sé si las ven. Ger, perdón que te interrumpo siempre, pero comentales un poco qué es el Cura, o para qué sirve, qué función cumple, que yo eso no hablé nada. Por ahí, si alguno no está interiorizado, no va a entender qué estás hablando.
Listo. Lo que anteriormente les mostraba era el Rhino 3D, que es un modelador. El modelador define las entidades que pueden ser sólidas, líneas, láminas, y uno ya tiene ahí un objeto, por así decirlo. Lo que hace el cura es el mediador entre ese modelador y la máquina. Va a interpretar esta forma, nosotros vamos a poder darle con el cura las características o los métodos que necesitamos usar para que se imprima, y por último nos va a dar un archivo. Vamos a generar un archivo que se llama G-Code, que es lo que lee la máquina para poder moverse y extrusar plástico y hacerlo como nosotros queremos. En sí mismo, en este cura, lo que podemos hacer es setear qué cosas va a hacer la máquina, cómo va a ser esta forma, si va a ser hueca, si vamos a tener un relleno, qué tipo de relleno, en el sentido de generar una estructura más firme, cuántas capas va a tener la capa exterior, cómo se adhiere esta pieza a la cama, por ejemplo, de impresión. En realidad esto también yo lo diseñé para que tenga una buena cantidad de superficie, ¿sí? El corte está hecho para que tenga una cantidad que permita hacerlo sin lo que se llama un brim, ¿cómo es? El brim, el otro era placa de adhesión, o una placa de adhesión, un raft, no me acordaba, no lo traduje nunca, no me acordaba el nombre. Pero bueno, también es el que nos sirve para adecuar el material y cómo queremos trabajar ese material en cuestiones de temperatura, de velocidad de extrusión. Tiene muchas cosas que tocarse, y cuanto más uno se mete, más lío hace, pero va generalmente optimizando, por así decir, la impresión. Si los que están iniciándose en el tema de impresión, lo importante es, por ejemplo, ir mucho a las pruebas, tanto sobre lo que tiene que ver con pruebas de calibración de la impresión o con pruebas sobre un modelito, de hacer un cambio a la vez. Por ejemplo, suponemos que la temperatura del plástico es baja, le subimos la temperatura del plástico un poco. No pasamos a subirle la temperatura del plástico, subirle la velocidad de extrusión, bajarle la refrigeración. No hagan cambios de ese estilo, es una recomendación. Yo aprendí así, me llevó mucho, pero realmente va cambiando, porque uno cuando va a imprimir una pieza ya puede suponer parámetros y sabe que no va a generar un desequilibrio en la impresión, que muchas veces pasa eso, llega a algo muy bueno y uno, por querer hacerlo excelente, termina haciendo un desastre, o no les digo tapando un pico, pero sí que se cae una pared, que empiezan a aparecer hilos y demás, y hay que volver varios pasos atrás para volver a acomodar. Les cuento, yo al primer modelo lo imprimí en PETG, porque suponía que iba a ser un poco más resistente en términos de que el PETG tiene un módulo elástico un poquito más alto que el PLA, o sea, quiere decir que puede absorber un poquito más de energía en todo caso al momento de un impacto, pero también tiene la característica de que es bastante cristalino, ¿sí? A lo cual se rompió. Ahora les voy a mostrar, se rompió. Y dije, bueno, ¿qué hago para eso? Se me ocurrió hacer una nariz del avión que pueda absorber golpes, pero que a la vez funcione como contrapeso del modelo, y no tener que cargarlo al modelo, no hacerle una tapa en el fuselaje para abrirlo y meterle plastilina, plomo, lo que fuese, sino que nada más que ya esté calibrado. En esta pantalla. Bueno, esta es la zona. ¿Cómo había hecho esto? Quería que se fijen principalmente los ángulos, cómo varían. Fíjense que son todas curvas suaves, a lo cual esto hace que no necesite soportes para la impresión, ¿sí? Entonces, al ser continua, que era ese modo especial que les comentaba al principio, esto se termina imprimiendo casi en 3 horas 50, mucho más rápido que en la opción normal, donde va imprimiendo capa por capa, ¿sí? Que tardaría casi 5 horas, ¿sí? Ahora le imprimí solo, es esa pequeña columna, no sé si ya la están viendo, donde lo que traté de hacer es, dije, bueno, lo voy a bajar al máximo el peso, lo hice de una sola capa, lo imprimí así y lo coloqué en el modelo. Era mucho más blanda que si lo hubiese hecho de balsa, ¿sí?
ya, primera falla. Pero bueno, quería probarlo. No había... Mi idea era empezar a comprender qué de esta tecnología de impresión 3D me servía en el aeromodelismo y cómo me servía. Esta pieza al final la termino haciendo como el resto, doble capa y además con un infill del 10%. Y acá no sé si notan que está un poquito más rugoso, ¿sí? Lo que está dibujado es cómo imprimir capa a capa. Sobre este dial yo tengo la capacidad de bajar a la capa que quiera y ver precisamente ese relleno. A su vez, puedo tener la capacidad de simularlo. Le doy play, no sé si llegan a ver eso, que es como imprimir capa por capa. ¿Lo ven? Pero bueno, de esa manera trabaja la máquina, depositando un hilo de plástico. Bueno, acá justamente son 4 capas. Hay 4 capas de material, yo lo imprimí con la mitad. Y esto que ven acá es una estructura de relleno, que empieza a ser... Quería mostrarles que era el aerohertz. Este es el fuselaje, está puesto plano y las alas verticales. El problema de esto es el espesor de las alas y la estabilidad térmica del ambiente, que hace que se doblen y no salgan. Voy a tener que inventar algo, pero esto es otro modelito chiquitito donde acá tiene calce de ala variable, el calce para la gomita y revolearlo, un agujerito para pasarlo en un polón y que sea contrapeso, y un timón que pivota en ese encastre. Este es otro modelito que había diseñado y quería mostrarles. Y ahora por último quería mostrarles el modelo, ¿sí?, fabricado. Tiene, como ven, la nariz rota, porque al momento de impactar era muy rígida obviamente y se fue para adentro. Lo reparé. Y en la cola vamos a tener, esperen que se los muestro ahora a contraluz, si puedo poner. No sé si lo llegan a ver bien. Tiene ahí adentro una balsa porque también se quebró eso, y es muy muy blandito. Yo lo puedo flexar fácilmente con un dedo. Para volar alcanza, pero obviamente un modelo de vuelo libre cae al piso indefectiblemente y no podemos controlar cómo cae al piso. Así que preferible sobredimensionar un poco. Si yo este segundo modelo, que lo hice en PLA, es bastante más rígida, la cola ya no la puedo ni mover, ¿sí? Si ustedes lo escuchan, es como mucho más seco, más frío, por así decirlo. Y esa es la nariz. La nariz es un sólido de 19 gramos. Que mi idea es después hacerlo en otro material para que pueda absorber impacto. O sea, este es un primer prototipo, este es segundo prototipo que todavía le falta el ala propia, pero que bueno, ya se la voy a desarrollar. Y respecto a lo que es la parte de timón y cola, está hecho en balsa. No está hecho por, vamos a decir, por largueritos y demás, sino que está ahuecada la balsa. Corté el plano y le saqué el sobrante y la recubrí con pintura. Bueno, ese es el Sigma Print, así lo imprimí, espero que les haya gustado. Eso está en el drive de la escuela. El primer modelo está compartido por si lo quieren probar en su impresora. Pero ya les digo, es una B1, es una versión 1, hay que seguirla mejorando para poder hacer que sea fiable a través de los vuelos, en el sentido de que caiga y no explote y tengamos que repararlo constantemente.